Bien, estamos ahí en el capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a su Dios, bla, bla, bla? Entonces dijeron delante del rey, Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es decir, en este momento ya el rey se da cuenta que lo entramparon. Se da cuenta, pero no puede hacer nada porque está impedido legalmente. Aunque es el rey, hay leyes que están establecidas que no le permiten ir marcha atrás en lo que ya había determinado. Entonces buscó algún recurso legal, alguna exención para poder librar a Daniel, porque no solamente reconocía la capacidad y el talento de Daniel para administrar, sino porque lo apreciaba sinceramente, había un afecto de parte de Darío, ¿no? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. En el original, en lo que está escrito, podría traducirse también como Él te librará. En lugar de Él te libre, podría decirse Él te librará. Podría traducirse así también. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados ellos en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! Tremendo. Y termina diciendo, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Realmente impresionante cómo la presencia de Dios acompañó a Daniel. En principio, todo
hay tantas lecciones para nosotros, ¿no? Cómo Daniel no cedió ante la presión. Daniel nunca se queja de estar rodeado de gente que no lo apreciaba, de que no lo querían, de que lo perseguían. No hay una queja en Daniel. Y Daniel siguió haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, Daniel permaneció firme en sus convicciones. Nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de adorar a Dios. Y esto fue un testimonio tremendo. Fíjense que el rey, que era el hombre más poderoso de la nación, le dice: ese Dios a quien vos continuamente servís. Fíjense cuál es el testimonio de Daniel. O sea, Daniel no solamente se había hecho querer por su capacidad y por sus dones, sino se había hecho querer porque era un hombre que reflejaba el carácter de Dios, ¿no? Y el rey, que lo apreciaba tanto, fue y se alegró tremendamente, pero lo tremendo es cómo Dios lo guarda a Daniel, ¿no? Porque dice que las otras personas, cuando fueron echadas, no llegaron ni siquiera al fondo, que los leones ya lo habían agarrado en el aire, lo destrozaron en el aire, y Daniel estuvo ahí sentado, tranquilo, pasó la noche, se mandó una vigilia rodeada de leones. ¿Qué tal? ¿A quién se anima a ir al zoológico? Vamos a una vigilia en la jaula de los leones. Impresionante cómo Dios lo guardó y cómo fue testimonio para este hombre. El capítulo 6 es el último capítulo de la sección histórica, y a partir del capítulo 7 comienza la sección profética del libro. El capítulo 7 nos vamos a encontrar con la visión de las 4 bestias. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 7. Dice: en el primer año de Belsasar, es decir, que cronológicamente vuelve para atrás, ¿sí? Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En principio, cuando habla de que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, el mar en la Biblia, con las características que tiene, con las olas, con lo tempestuoso, el mar representa a la humanidad convulsionada, ¿sí? Y encima se dice que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Está hablando aún de una tremenda convulsión de la humanidad, ¿sí? Eso es lo que representa la visión de Daniel, ¿no? Dice: 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia, en principio, esta visión que Daniel tiene y que se refleja en el capítulo 7 es paralela al sueño que Nabucodonosor tiene y refleja el capítulo 2. ¿Se acuerdan la estatua que vimos, que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte barro cocido? Son un paralelo de esta otra visión. Esa cabeza de oro que era Babilonia está reflejada en el león, ¿sí? El león es el rey de los animales, ¿sí? Habla de grandeza, de majestad. El rey de los animales es el león, y el águila es el rey de las aves, ¿sí? Así que está hablando ahí de majestad, de grandeza. Dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí la segunda bestia, dice: semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso
representa al imperio persa. Ustedes saben que el imperio persa era, o conocido más bien como el Medo-Persa, estaban los persas que dominaban sobre los medos. Por eso dice que el oso se alzaba más de un costado que del otro, es decir, está hablando, reflejando el dominio persa sobre Media, ¿sí? Y dice que en su boca tenía 3 costillas entre los dientes. Esas 3 costillas son 3 naciones, ¿sí? Que son Libia, Egipto y Babilonia. Libia, Egipto y Babilonia. Sí, que estaban en 3 puntos cardinales diferentes, en 3 direcciones diferentes. Dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Sí? La tercera equivale al vientre y los mulos de bronce, al imperio griego al que comandaba Alejandro Magno. Acá lo refleja como un leopardo. El leopardo es un animal sumamente veloz, pero encima tiene 4 alas. O sea, el leopardo que es veloz con 4 alas. Habla de una tremenda velocidad y esto refleja que Alejandro Magno en 10 años, nada más que en 10 años, conquistó todo el mundo conocido. Es decir, derrotó en primer lugar al imperio persa, que era una maquinaria de guerra extraordinaria. No sé cuántos vieron la película 300, cuando Persia ataca a Esparta, que está ahí Leónidas, ¿no? Que defiende su reino, pero se refleja lo que es la maquinaria persa, más allá de ser una película. Era una maquinaria de guerra extraordinaria y sin embargo Alejandro los despedaza ahí en la batalla de Caucamela y avanza y llega hasta la India, conquista hasta la India en solamente 10 años. Impresionante, ¿no? Así que también impresionante la visión de Daniel. Es impresionante lo que Dios le da a Daniel, la exactitud, lo minucioso. Algo extraordinario que vamos a ver en el libro de Daniel es lo minucioso de cada palabra, de cada profecía dada, ¿no? Y después dice que tenía 4 cabezas, habla de los 4 generales. En alguna de las fichas vi que figuraba Antígono como uno de los 4 generales. El rey Antígono después fue reemplazado por Casandro. Y los 4 generales que quedaron y que recibieron autoridad a la muerte de Alejandro fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos son los 4 generales. Lo tienen en la carpeta. Alguno contestó Antígono porque anduvo mirando internet, algún libro, anduvo por ahí. Acuérdense, la prioridad es la carpeta. Es una ficha de lectura. La prioridad es la carpeta. Así que primero la carpeta, y si no encuentran en la carpeta algo y quieren buscar afuera, no hay problema. Dice, después de esto miraba yo las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Fíjense, a la primera bestia dice que se asemeja a un león, la segunda dice que se asemeja a un oso, la tercera dice que se asemeja a un leopardo y la 4ª no dice que se asemeja a nada. Es decir, era tan horripilante, que no la puedo comparar con ningún animal conocido. Impresionante. Dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta bestia claramente representa al Imperio Romano, ¿sí? Y con todo lo que el Imperio Romano fue tremendo también en cuanto a su como maquinaria de guerra y cómo destruyó todo, ¿no? Y cómo conquistó todo. Y dice que tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos representan 10 reyes, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Y dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, salió un cuerno entre los 10, de esos 10, 3 fueron arrancados. Y este cuerno que apareció tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Lo que está hablando es que
en la manifestación final del Imperio Romano, cuando se manifieste una vez que la iglesia sea levantada, en la manifestación del anticristo, va a haber 10 gobernantes contemporáneos en ese Imperio Romano revivido, y va a surgir uno de entre ellos, ¿sí? Pero que de esos 10, 3 van a ser quitados. ¿Qué significa esto? Todavía no lo sabemos. Cuando ocurra lo vamos a poder identificar, porque esto está en el futuro. Todo lo demás está en el pasado, por eso lo identificamos con cierta facilidad, pero no podemos identificar este hecho porque está en el futuro todavía para nosotros. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bien, acá tenemos ya algo que vamos a ver después en Apocalipsis, ¿no? Después sigue diciendo: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían. Entonces yo miraba a causa del sonido. El versículo 12 dice: había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, acá lo que más nos interesa es estas bestias que vimos. Todo lo demás lo vamos a ver después en Apocalipsis. Dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Está hablando del equivalente de esa piedra, ¿no? que rompió. Y dice el 15 que se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y acá viene le dan a Daniel la interpretación. Dice: esas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, que van a pasar estas cuatro imperios, y después de eso va a venir el reino del Mesías sobre Israel, ¿sí? Y después del reino milenial, la eternidad, ¿sí? Esto lo vamos a ver después en detalle. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto es el Imperio Romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Acá está hablando claramente del anticristo, es una profecía sobre el anticristo. Y cuando habla de los santos del Altísimo, uno no tiene que confundir, porque está hablando de Israel. Ustedes tienen que acordarse que nunca aparece la iglesia en el Antiguo Testamento. Ni en símbolos, ni en profecías, de ninguna manera la iglesia aparece en el Antiguo Testamento. Ningún profeta habló nunca jamás de la iglesia. Pablo dice claramente que la iglesia es un misterio escondido por los siglos que a él le fue dado el dar a conocer. ¿Sí? Así que nunca habla de la iglesia. Cuando habla de los santos del Altísimo, está hablando de Israel. Daniel escribe a su pueblo y para su pueblo, ¿sí? Nunca se olviden de esto y nunca se confundan, porque Apocalipsis, lo vamos a ver en la continuación de este libro, y Apocalipsis del capítulo 4 en adelante solamente se dirige a Israel. Ya la iglesia está en el cielo, la iglesia ya no está, y todo lo que pasa, y cuando habla de los santos y del pueblo elegido y del pueblo de Dios y todo esto, está hablando de Israel y nunca más de la iglesia. Bien, y dice: a los santos del Altísimo quebrantará, está hablando de Israel, va a haber una persecución. Dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo
tiempos y medio tiempo. Cuando habla de tiempo, está hablando de un año. Entonces dice tiempo, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Es tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. La tribulación va a durar 7. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y el restante, la segunda parte, los segundos 3 años y medio, va a haber una gran persecución sobre Israel, lo que conoce la historia como la gran tribulación. Se sentarán, bueno, sigue describiendo ahí lo que vamos a ver después también, y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vamos hasta acá y en el próximo video empezamos a ver el capítulo 8.